Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es jueves 11 de agosto del 2022. El Señor hoy nos pide que perdonemos siempre. No solamente 7 veces, que es un número especial, simbólico, que quiere decir perfección, siempre. Que perdonemos si es necesario 70 veces 7, es decir, hasta el infinito. Que siempre podamos tener el corazón abierto al perdón. Pero no es solamente el perdón que se ofrece, sino al perdón que también me llega. Es decir, que yo sienta que Dios y los demás me perdonan. Pero la invitación es a que también yo perdone y me perdone a mí mismo. Pongamos desde ya esta petición en las manos del Señor y que Él nos disponga a dar y a recibir perdón. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 18, versículo 21, del 19 al versículo 1. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de Dios se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado se arrojó a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio bastante fuerte nos muestra lo que en realidad es el reino de Dios. El reino de Dios, que es la actuación de Dios mismo en bien de sus hijos, en bien de todos nosotros. Es Dios que actúa para que nosotros, al verle, actuemos también como Él. Por eso Jesús invita a sus discípulos a perdonar siempre. No hay un límite, no hay un número específico. Siempre hay que perdonar. Como decía al principio, el 7 es un número especial, un número simbólico, que quiere decir perfección o totalidad. Por lo tanto, agregarle un 0, teológicamente, es mostrar que hay un proceso humano, un proceso que es ofrecido por Dios. Eso significa que 70 veces 7 quiere decir que en nuestra vida, en nuestro quehacer cotidiano, humano, estamos invitados a siempre perdonar. Y en esto es bueno explicar. A veces escuchamos personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Pues miren, eso es lo correcto, porque es imposible que nosotros olvidemos algunas cosas que nos pasen, y más si son cosas que nos han dejado heridas. El perdón en sí no es olvidar. El perdón es estar en paz con aquello que otra persona quizás me ha hecho, que me ha herido y que me ha hecho sufrir. Pero que en el proceso, en ese proceso de perdonar que yo he podido hacer, siento paz al estar o al saber de esa persona, que no le guardo rencor, que ya me he puesto en la disponibilidad, no de estar como antes quizás, de la mano, abrazándonos mucho y eso, sino simplemente asumir que puedo estar en paz con esa persona y que no hay odio, no hay rencor en mí para él o para ella. Repito, el perdón no es olvidar. El perdón no es creer que ya todo va a ser igual que antes. El perdón consiste en paz, en estar en paz con la persona que he visto que me ha ofendido, y que esa paz me lleva a no guardarle rencor. Ojalá que nosotros, en tantos procesos que nos han tocado vivir, que nos han herido, podamos llegar a esto, a la paz, y a no guardarle rencor a esa persona con la que he tenido X o Y problema. Que el Señor abra nuestro corazón a este ofrecimiento que Él primero nos lo da a nosotros mismos, porque siempre nos perdona, y que nos invita a que también lo practiquemos. Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra Madre, en la presencia de tu Santo Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos. Funde a fuego nuestra visión, lánzanos a la aventura, manos que parten pan, consagrado el andar.
de todas las cosas, seguimos tu bandera. Conoces de sobra nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. Hambre de pan y justicia, Señor, toma nuestros brazos, queremos servir, contigo el reino construir. Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción proclamaremos. Ponle a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Manos que parten paz, consagrado el andar. Con tu amor y gracia, Señor, consagrado el andar. Esta parábola que hemos escuchado, Jesús nos la pone como una ilustración para mostrarnos cómo debemos ser. Este rey que perdona la deuda grandísima de este siervo representa a Dios. Porque Dios siempre a nosotros eso nos perdona. Quizás no deudas tan grandes, pero sí muchísimas maneras de perdonarnos que van acrecentando deuda, por decirlo así. Sin embargo, el Señor no es aquel que va teniendo en cuenta lo que hacemos o dejemos de hacer para luego cobrarnos. No, Dios siempre nos perdona, Dios siempre nos comprende. Por eso Él se hizo hombre, para saber cómo éramos, cómo sentíamos, y que eso le llevara a comprendernos más. Y ver entonces en la segunda parte de la parábola cómo el hombre perdonado no fue capaz de ponerse en el lugar del otro. Caramba, él fue perdonado por una deuda mayor, muy superior a la que este otro hombre le debía a él. Y sin embargo, no fue capaz de hacer lo mismo que su Señor. Muchas veces a nosotros también nos pasa esto. No tenemos pendiente, no tenemos tan presente tantos perdones que Dios nos ofrece. Y sin embargo, personas, situaciones que se dan difíciles, a veces la maximizamos y lamentablemente no somos capaces de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros desde el perdón y no queremos ni somos capaces de perdonar cosas menores que nos han hecho. A veces eso es fruto de nuestra soberbia, de creernos que nosotros sí tenemos derecho o que somos mejores que los demás. Somos iguales porque ante Dios todos somos iguales y así estamos llamados y llamadas también a vernos. El Señor nos pide que podamos perdonar y, como dije, estar en paz, hacer en mi corazón ese lugar que albergue a otras personas también desde sus debilidades. Así como ellos me han ofendido, posiblemente también yo he ofendido a otros. Y como me gustaría que me perdonaran, también estoy llamada a perdonar. Ojalá que esto ayude a que en nuestras familias especialmente
haya más perdón, más reconciliación, que pueda haber más maneras de comprender y ponerme en el lugar del otro, de yo no creer que soy más o mejor que los demás, que el otro sí se equivoca y yo no, que no querramos tapar el sol con un dedo. Tampoco somos perfectos. Que el Señor nos bendiga y que en este día nos ayude a practicar el perdón, el amor, la reconciliación y la paz, que es desde donde Él también nos perdona y nos invita a que hagamos lo mismo.